Bueno, yo les traje una experiencia que vengo haciendo allá hace unos años, que es internivel. Yo trabajo en secundaria y les enseño a hacer narración oral como la compañera para ir a nivel inicial, para visitar las salas de nivel inicial. Entonces, les voy a leer un poquito y quizá me acuerde de algunas cosas, algunos detalles les diga. El objetivo que persigue el proyecto principalmente es el de ofrecer una vivencia que tenga la potencia de compartir una experiencia estética. Esto de la experiencia estética me quedó marcada de las especializaciones. Hay algo de poder vivir el momento único, también del teatro, que despega de la diferencia de lo que nos piden como tradicional. Y creo que la escuela sigue siendo muy cuadrada en muchas cosas y adentro del aula tenemos la posibilidad de innovar, de crear y bueno, vamos tomando este tipo de cosas y más que el congreso accesible y gratuito, nos viene bárbaro. Eso me gusta mucho de poder estar acá, que en muchos congresos se paga para poder hablar. Bueno, entonces segundo B de secundaria de prácticas del lenguaje se convierten por un rato en narradores de cuentos y comparten una actividad artística posterior de forma fraterna con los niños y niñas que pueden tener que ver casi siempre con dibujar, y esta vez hicimos plastilina y fue una gran experiencia muy interesante el tema de la plastilina. Forma parte de los compromisos del Pacto Educativo Global. Esto tiene que ver con el Papa Francisco y las determinaciones que están en las escuelas católicas referentes de la fraternidad, por ejemplo. Entonces, los objetivos que puse para comentarles son colocar a la persona en el centro de todo proceso educativo, sea formal o informal, escuchar a los niños y adolescentes, a los jóvenes, y fomentar la participación de niñas y jóvenes en la educación, niñas, niños y jóvenes en la educación. Las actividades previas a la visita son preparar cuentos en base a imágenes que dibujan inspirados en el cuento original en láminas A4, estudiar un artículo sobre narración oral, realizar un resumen de ideas principales sobre esta actividad, practicar la narración oral. Ahí hago énfasis en los tonos de voz, en colocarle voz al personaje, a los personajes, y la gesticulación, los movimientos corporales al narrar, bueno, proxémica, kinésica, todo lo que es mover el cuerpo. Realizar algunas guirnaldas con temáticas de frutas, por lo que cuenta el cuento, y hacen también tarjetas de agradecimiento para los cuadernos comunicados de los niños y niñas de nivel inicial. Con respecto al artículo teórico, me enfoco en la noción de performance o convivio, que también viene de teatro, con abordajes de Beach y Zavala o de Duati. Y en la narración oral se hace foco en que es un momento único y irrepetible, esto lo mencioné. El cuento que elegimos para contar es La sorpresa de Nandi, de Ellen Brown. La traducción con la que contamos es de María Cecilia Silva Díaz, editada en Caracas por Ediciones El Caré en el año 96. Cuenta que Nandi se dirige al poblado de su amiga Tindi con una cesta llena de frutas. Las va nombrando, pero en el camino, gracias a 8 animales traviesos, ella llega a casa de Tindi. Esto es directamente sacado de la editorial, por eso dice animales traviesos, no sé si yo hubiera puesto, pero sí, le roban las frutas. Al final, Nandi se sorprende ella misma de haber tenido solo una gran cantidad de mandarinas. Sucesos. Entonces charlamos sobre los contenidos del cuento y hacíamos una especie de coro con los chicos de segundo ante cada robo, solo para mostrar lo que pasaba con la lámina, y hacían todos ¡oh! Entonces, bueno, se habló de las cejas y de cómo decir ¡oh! Y de que el ¡oh! No se adelante, porque muchas veces hacían ¡oh! Pero todavía no robó, le digo, esperen un cachito. Bueno, entonces eso es un poco el contagio de los niños en inicial, los miraban a ellos, se sienten grandes los adolescentes en ese momento. Creo que es una de las primeras experiencias de a ver cómo sería cuidar, más allá de que tienen hermanos, tíos, pero el momento institucional es algo que les veo las caras como les cambian, ¿no?
Hemos charlado entonces sobre los contenidos del cuento, sobre cómo se dicen algunas frutas en otros países, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela. Bueno, hay alumnos también que no son argentinos y eso, por lo menos en mi experiencia, ha sido cada vez más. Entonces hablamos de lo que es una parchita, por ejemplo. Se realizó un cronograma de 3 visitas de 40 minutos a las 3 salas, una de 3, una de 4 años y una de 5. Durante cada visita contaron el cuento, invitaron a los niños a intervenir si querían contando lo que veían. Crearon formas con plastilinas de frutas y de animales. Vimos las diferencias de cómo reaccionan en lo que les pedimos teniendo 3, 4 o 5 años. Eso nos sorprende a mí y a ellos también, porque bueno, yo no tengo formación en inicial, así que es muy lindo ver eso. Las actividades que realizaron a posteriori son, mis chicos, una devolución de experiencia escrita con formulario que tiene como base qué aprendí, cómo viví la visita, de hacerlo nuevamente, qué cambiaría y qué aporta una clase con estas características. Me parece que ahí la autoevaluación hace conscientes un poco de la adquisición de autonomía, sobre todo porque la secundaria básica tiene ese enfoque de empezar a ver cómo pueden organizarse ellos mismos y ver si se dan cuenta de que están aprendiendo. Porque muchas veces nos dicen no hicimos nada, hoy no hicimos nada. Y resulta que hicieron de todo, desde nuestra mirada. Tras esta evaluación se charló sobre el contenido de las respuestas y tenemos fotografías para redes sociales oficiales. La mía también es bastante educativa, con eso hemos discutido qué hacer con el Instagram de los profesores. No se llegó a nada concreto en lo oficial, pero la decisión personal es, bueno, si es educativa y estoy poniendo, tienen autorización de imagen y voz los alumnos firmadas para todo el año. Las fotografías también se hacen parte de una expo arte que tiene el colegio, esto es el Sagrado Corazón de San Martín. El proyecto entonces está difundido y también me inspiré en la noción de Kamishibai de Japón, que efectivamente es como un teatrito de este tamaño que muestra las imágenes una a una, hay gente que lo conoce, es muy popular. Y es usado como recurso didáctico. Yo perdí uno. No sé dónde está el Kamishibai en una escuela. Nos quedamos con unos... Hay otros dispositivos. Si le ponemos arriba unos anillitos y vamos pasando para atrás es lo mismo. La esencia es la misma, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el rotafón. Claro. Otra generación. No sabía que me iban a decir cómo se llama. Tal cual, el rotafón. Es que la noción... Hacemos esto, un poco de la creatividad. Yo cuando vi eso en japonés me pareció alucinante, porque era pasarlo para atrás y tener como una cuestión como el libro álbum, ¿vieron? Que al no tener palabras, todo lo que ves a nivel de detalle te dispara la imaginación. Bueno, sí. Y como el Congreso pregunta qué educación estamos escribiendo y qué educación queremos escribir, contesté. Estamos escribiendo una educación enmarcada en la pedagogía de la ternura. Para mí es esencial porque hay mucho odio dando vueltas. Que tiene como postulados principales que niños y niñas saben más de lo que parece, incluso de lo que están convencidos ellos mismos de lo que pueden dar. También me interesa subrayar que hay que apelar a decirles, ¿querés saber? ¿Te interesa saber algo? Sobre todo en secundaria las conversaciones se tornan así porque a veces no quieren saber. Pero bueno, la cuestión es revertir ese no querer saber. Este tipo de experiencias ayuda mucho a acercarse al interés. Y que la palabra enciende el ejercicio y que la escuela sea sabrosa y útil. Y uno de los subrayados del proyecto es esto, que sale de la pedagogía de la ternura, está citado. No queremos solamente un niño cabezón respecto de su intelecto, sino con un gran corazón que rompa el pecho de tanto que palpita. Con eso quiere decir que los conocimientos, habilidades, capacidades que hacen crecer su saber, sus reflexiones y pensamientos tienen que ir acompañados de sentimientos y emociones. En inteligencia emocional también hay mucha información, yo lo uso para construcción de ciudadanía también, además de prácticas del lenguaje. En el colegio trabajamos con el Pacto Educativo Global,
que persigue las menciones, como ya dije, del Papa Francisco, pero para cerrar les quería comentar esto. Yo leo cualquier cosa que lee el Papa Francisco con perspectiva de género. Hay gente que se queda solamente con la parte de las clases, ¿no? Como que habla de la fraternidad entre las clases. Bueno, yo le sumo la perspectiva de género. Si leemos en esa clave de eso y todo, no sirve lo que escribe, ¿no? La fraternidad es llevarnos bien, respetarnos entre nosotros, yo lo tomo. También teniendo en cuenta el don de trabajo. En la escuela pública podemos hablar en otros términos, aunque es un texto que se puede analizar perfectamente. Y les comento que queda anotada mi bibliografía. Nombré a Beach y Zavala, nombré a Dubati, y hay un par de artículos míos sobre literatura infantil también, y de Fren Barguit, Entre la voz y el silencio, y de Kant, una traducción que habla sobre la representación estética y la crítica del juicio en lo bello y lo sublime. Muchas gracias.